Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien, porque yo no lo estoy. Hace 40 grados de temperatura y escucharéis a mi famoso ventilador de fondo. Para alegría de los detractores de este canal, quiero decir que en estos momentos los últimos vídeos subidos están ganando el no me gusta, porque no le dais a me gusta y los detractores del canal están ganando. Por lo tanto, me tengo que replantear si seguir subiendo vídeos o no con esta frecuencia y si utilizar la inteligencia artificial. Bueno, como siempre, ¿estáis preparados para viajar en el tiempo? Yo lo estoy. Tened en cuenta que la historia no es un proceso lineal, que hay muchas cosas que contar. ¿Estáis dispuestos a darle me gusta a los vídeos? Espero que sí, porque como he dicho antes, me tendré que replantear subir vídeos con esta frecuencia. Y espero que estéis dispuestos a suscribiros al canal. El tema de los me gusta es importantísimo para mí, porque me da la idea, o me da ganas, mejor dicho, de seguir generando contenido. El tema de la inteligencia artificial es porque es muy difícil encontrar imágenes de cada periodo histórico del que hablo. Es muy difícil. Tengo que acudir a programas de pagos y tampoco tengo mucho dinero para ello. Por lo tanto, tengo que acudir a lo que tengo, a mis recursos, a los recursos que están a mi alcance, y adecuarlos a mi poder adquisitivo. Sin más preámbulos, comienzo el tema de hoy. Hoy, después de subir Horizontes de Plata, la conquista española del Río de la Plata y el origen de la Argentina colonial, quiero hacer ya un último vídeo sobre la conquista española de América del Sur, América del Centro, pero hoy voy a incidir más en América del Sur, y este vídeo es el colofón. No sé si seguir subiendo vídeos de esta naturaleza, pero hoy es el último vídeo que voy a subir sobre la conquista española de América del Sur. Hoy voy a hablar de Uruguay, voy a hablar de Colombia, voy a hablar de Venezuela, voy a hablar de las islas del Caribe, voy a hablar de muchas cosas. También va a hablar la inteligencia artificial al final del vídeo, por si queréis alguno escucharla. Sin más preámbulo, repito, continúo. Y hoy el tema es el siguiente: del Orinoco al Plata, la conquista española del Cono Sur y el corazón de América, 1500-1700. La conquista de América del Sur por parte de los españoles no fue un proceso homogéneo ni lineal. La historia no se cuenta, como veo en muchos vídeos de YouTube, de manera lineal. Es un gran error. Repito, la conquista de América del Sur por parte de los españoles no fue un proceso homogéneo ni lineal, sino un entramado complejo de exploraciones, encuentros violentos, alianzas circunstanciales, procesos de mestizaje y resistencias indígenas prolongadas, desde las costas caribeñas de Venezuela y Colombia hasta las inhóspitas tierras australes de la Patagonia, pasando por la densa Amazonia, los Andes centrales y las llanuras del Plata. El continente sudamericano fue incorporado progresivamente al dominio imperial hispánico entre los siglos XVI y XVII, y este ensayo ofrece una panorámica más amplia
rigurosa y detallada del proceso de conquista y colonización de los territorios que hoy comprenden Uruguay y el resto del continente sudamericano, excluyendo Argentina, ya abordada en otro ensayo anterior, con especial atención a las dinámicas locales, los actores indígenas y coloniales y la evolución de los marcos jurídicos y administrativos del Imperio Español en la región. Bueno, ya el vídeo que he subido, Horizontes de Plata, la conquista española del Río de la Plata y el origen de la Argentina colonial, va ganando en no me gustas. También que me apuesto que el vídeo no lo va a ver nadie, también va ganando el no me gustas. El imperio que dominó el mundo, auge y caída del Imperio Español según William Malby, también va ganando el no me gustas. ¿Quién serán los que le están dando el no me gusta a los vídeos? ¿Quién serán estos individuos? ¿Serán los que creen en la leyenda rosada? Puede ser, porque la leyenda rosada es la que nos contaron en el colegio a los españoles hace ya bastante tiempo, pero la leyenda rosada no existe, sí señores, ni tampoco la leyenda negra, pero la leyenda rosada no existe. La historia es la que es y es la que os cuento. Continúo. Sí, señores, continúo. Vamos a ver el contexto y motivaciones de la conquista sudamericana. El descubrimiento de América, como todo el mundo sabe, en 1492 por Cristóbal Colón, inauguró una nueva era de expansión europea, impulsada por la búsqueda de riquezas, prestigio, evangelización y dominio territorial. El Tratado de Tordesillas, 1494, entre España y Portugal, dividió el continente sudamericano en dos zonas de influencia, aunque la delimitación efectiva sería progresivamente ignorada por los conquistadores. A partir del año 1500, con la llegada de Vicente Yáñez Pinzón y otros exploradores a las costas del Brasil, el sur del continente se convirtió en un espacio de ambiciones cruzadas. Mientras Portugal consolidaba su presencia en Brasil, los españoles emprendieron la penetración de los Andes desde diferentes frentes: la costa del Pacífico, el altiplano central y las cuencas del Amazonas y del Plata. La presencia de imperios indígenas como los incas y complejas sociedades como los muiscas, guaraníes, mapuches o caribes moldearon la conquista de manera singular en cada región. Ya hemos hablado del imperio inca. La conquista de Venezuela comenzó en 1499 con Alonso de Ojeda y se desarrolló lentamente debido a la resistencia indígena y la falta de riquezas minerales. Sin embargo, regiones como la isla de Cuba, Guá y Margarita atrajeron a los españoles por su riqueza petrolífera. Durante el siglo XVI la colonización avanzó hacia el interior, especialmente con la fundación de Caracas en 1567 por Diego de Losada. El régimen de encomienda se aplicó de forma intensiva, generando rebeliones como la Guaicaipuro. En 1528 la corona concedió la provincia de Venezuela a los banqueros alemanes Walser, quienes emprendieron una dura colonización sin éxito. El fracaso alemán y la posterior centralización bajo la corona marcaron un cambio en la administración colonial. La esclavitud africana se introdujo en gran medida para sustituir a la mano de obra indígena diezmada. Ya sabéis que las enfermedades causaron mucho estrago con la llegada de los europeos. Colombia, el mito del dorado y el altiplano muisca. En Colombia
La búsqueda del mítico dorado impulsó la exploración del interior. Gonzalo Jiménez de Quesada partió desde Santa Marta y llegó al altiplano cundiboyacense, donde encontró a los muiscas, una sociedad con estructura jerárquica y desarrollo agrícola, aunque sin metales preciosos en gran escala. Fundó Bogotá en 1538 y en los años siguientes se consolidó el dominio español con importantes centros urbanos como Tunja y Popayán. En el norte y la costa, la resistencia de los pueblos Tairona, Zenú y otros grupos costeros fue tenaz. A lo largo del siglo XVII, Colombia se convirtió en un importante centro administrativo dentro del Virreinato del Perú y luego del nuevo Virreinato de la Nueva Granada, 1717. Ecuador y Perú, el corazón del imperio incaico. Ya he hablado de esto. La conquista del Tahuantinsuyo, el imperio inca, fue el golpe más importante dado por los españoles en América del Sur, liderados por el famoso Francisco de Pizarro y Diego de Almagro. Los conquistadores capturaron al emperador Atahualpa en Cajamarca en el año 1532 y tras su ejecución marcharon sobre Cusco, la capital imperial. En Ecuador, Sebastián de Belalcázar fundó Quito en 1534 tras someter a los señores locales. La región, antigua zona septentrional del imperio inca, mantuvo una fuerte identidad cultural andina, con centros como Otavalo y Riobamba. En el Perú, la conquista dio paso a una de las más sólidas colonias españolas, el Virreinato del Perú, creado en 1542. Se convirtió en el eje administrativo, económico y militar del imperio en Sudamérica. La mina de Potos, actual Bolivia, descubierta en 1545, proporcionó una inmensa cantidad de plata que alimentó las arcas de la monarquía hispánica y del comercio mundial. No solo alimentó las arcas de la monarquía hispánica, sino de todo el comercio mundial. Las rebeliones indígenas no cesaron, destacando la de Manco Inca en 1536 y más tarde la de Túpac Amaru II en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, señores. Bolivia y Paraguay, plata y misiones en el corazón de América. Bolivia, el eje minero. Tras la conquista de Collasuyo, el Alto Perú, actual Bolivia, se convirtió en centro económico vital. Potosí, a más de 4.000 metros de altitud, alcanzó los 150.000 habitantes en su apogeo, atrayendo a comerciantes, mineros, esclavos y burócratas. El sistema de mita, adaptado del sistema incaico, permitió la explotación sistemática del trabajo indígena. El paisaje social y urbano de la región fue profundamente alterado por la minería y el sincretismo religioso. Paraguay, frontera guaraní y experiencia misionera. La conquista de Paraguay comenzó con la expedición de Alejo García, 1524, y se consolidó con la fundación de Asunción en 1537 por Juan de Salazar. A diferencia de otras regiones, Paraguay no ofrecía metales preciosos, por lo que se convirtió en un centro de mestizaje temprano y alianzas con los pueblos guaraníes. La falta de mujeres españolas llevó a la integración de indígenas en la sociedad colonial. Durante los siglos XVII y XVIII, los jesuitas fundaron reducciones guaraníes, auténticas teocracias cristianas que ofrecieron una relativa protección a los indígenas frente a los encomenderos.
Estas reducciones fueron abolidas tras la expulsión de los jesuitas en 1767, pero su influencia en la cultura regional persiste hasta hoy. Chile, el límite del imperio y la guerra de Arauco. Pedro de Valdivia emprendió la conquista de Chile en 1540 desde el Perú, fundando Santiago en 1541. La resistencia de los mapuches fue feroz y prolongada, dando lugar a la llamada Guerra de Arauco, un conflicto de más de 3 siglos, con episodios emblemáticos como la rebelión de Lautaro y la muerte del propio Valdivia. Hay una película, y ya he dedicado un vídeo a esto, sobre Inés de la Almina, que habla de este tema. La frontera del Biobío se consolidó como un límite efectivo del dominio español, aunque las campañas posteriores intentaron avanzar más al sur. Chile fue una de las regiones más militarizadas de América y dependía económicamente del envío de recursos desde el Virreinato del Perú. Uruguay, tierras de frontera y disputas imperiales. La región que hoy es Uruguay fue uno de los últimos territorios del sur del continente en ser conquistado de forma efectiva. Originalmente poblada por pueblos charrúas, guaraníes y minuanes, no ofrecía recursos minerales ni una estructura indígena organizada susceptible de ser dominada fácilmente. Juan Díaz de Solís exploró el estuario del Río de la Plata en 1516, pero su expedición fracasó. Me han hecho un comentario en el vídeo del vídeo anterior hablando de Argentina sobre el río Guadalquivir. No sé a qué viene ese comentario en ese vídeo. No sé si es que es para reírse de mí, o no sé por qué me hacen ese comentario en este vídeo. Les deseo lo mejor para ese comentarista tan entusiasta y tan perdido. Juan Díaz de Solís exploró el estuario del Río de la Plata en 1516, pero su expedición fracasó. La fundación de Montevideo, 1726, se produjo mucho después, como respuesta a la expansión portuguesa desde Brasil. La región fue escenario de un conflicto fronterizo entre España y Portugal, resuelto parcialmente por los tratados de límites, Tratado de Madrid de 1750 y San Ildefonso de 1777. Las misiones jesuíticas orientales, al igual que en Paraguay y el sur del Brasil, fueron un foco de evangelización y conflicto. Y concluyo. La conquista de Uruguay y el resto del continente sudamericano por parte de los españoles fue un proceso multifacético, donde la geografía, la diversidad indígena, los intereses imperiales y las resistencias marcaron caminos distintos pero interrelacionados. Lejos de una narrativa única de conquista fulminante, el avance español fue lento, negociado y a menudo contrarrestado por fuerzas locales, ambientales o políticas. Del altiplano a la selva amazónica, de los Andes al Río de la Plata, la empresa colonial hispánica configuró un mapa diverso y profundamente mestizo, cuyas huellas culturales, lingüísticas y sociales aún perduran en los países sudamericanos actuales. Y ahora os dejo con mi amigo el de la inteligencia artificial, que a algunos no les gusta, pero lo voy a poner en este vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, si queréis que siga subiendo contenido, le tenéis que dar a los vídeos me gusta. Si no, pues tendré que pausar la subida de vídeos. Lo siento mucho. No puedo hacer un trabajo que no lo valora nadie, ni lo ve nadie. Un saludo y hasta un nuevo vídeo.
Por favor, ahora escuchad a mi amigo el de la inteligencia artificial. No os lo perdáis. La llegada de los españoles a Sudamérica no fue un evento singular, una toma de poder rápida y decisiva. En cambio, se desarrolló como un proceso complejo y multifacético, una serie de encuentros que alterarían para siempre el curso de la historia tanto para el viejo mundo como para el nuevo. Fue un mosaico de interacciones, cada una moldeada de forma única por los diversos paisajes y las distintas culturas de los pueblos indígenas del continente. Desde los imponentes picos de los Andes, hasta la densa y verde extensión de la selva amazónica, y las llanuras barridas por el viento de la Patagonia, la geografía misma jugó un papel crucial en la configuración del avance español. Impulsados por un ferviente deseo de difundir la palabra de Dios, la búsqueda de gloria y renombre, y la insaciable sed de oro, la corona española y sus ambiciosos conquistadores se embarcaron en una búsqueda de fortuna y expansión territorial, impulsados por sueños de riqueza y poder. Buscaban reclamar nuevas tierras y recursos, movidos por las ambiciones económicas y políticas del Imperio español. Cada región presentaba su propio conjunto único de desafíos, poniendo a prueba los límites de la resistencia y el ingenio españoles. La inmensidad del territorio y los variados climas planteaban obstáculos significativos para su progreso. El Tratado de Tordesillas, firmado en 1494, jugó un papel fundamental en la configuración del panorama colonial, dividiendo el continente entre dos potencias europeas. Este acuerdo otorgó efectivamente Brasil a Portugal, mientras que el vasto resto de Sudamérica quedó bajo dominio español, sentando las bases para distintas trayectorias coloniales. Esta división sentó las bases para siglos de profundos cambios, influyendo en los idiomas, las culturas y las estructuras políticas que surgirían en todo el continente. Las consecuencias de este tratado siguen resonando en Sudamérica hoy en día. Los esfuerzos iniciales españoles se concentraron principalmente en las islas del Caribe, donde establecieron sus primeros asentamientos y comenzaron a ejercer su influencia. Desde allí, expandieron gradualmente su alcance, moviéndose hacia las costas del norte de Venezuela, atraídos por la promesa de recursos sin explotar y nuevas oportunidades. Y Colombia, impulsados por atractivos relatos de abundante oro y lustrosas perlas que se decía que estaban fácilmente disponibles para ser tomadas. Comenzaron a establecer asentamientos permanentes, fundando ciudades como Santa Marta y la estratégicamente importante ciudad portuaria de Cartagena, que se convertiría en centros vitales para el comercio y las operaciones militares. Sin embargo, los españoles se enfrentaron a una feroz resistencia de varios grupos indígenas, incluidos los caribes, que defendieron ferozmente sus territorios y su forma de vida, y los muisca, que habitaban las tierras altas de la actual Colombia y poseían una civilización sofisticada. A pesar de esta oposición, los españoles avanzaron gradualmente tierra adentro, adentrándose más en el interior del continente en su implacable búsqueda de riqueza y dominio. La conquista fue un proceso lento y brutal, marcado por la violencia, la explotación y el devastador impacto de las enfermedades europeas en la población nativa. Transformó fundamentalmente cada comunidad que tocó, dejando una marca indeleble en el tejido social, cultural y económico de Sudamérica. El legado de esta era continúa dando forma a la identidad de la región hasta el día de hoy. El Imperio Inca, una vasta y sofisticada civilización que se extendía a lo largo de la imponente cordillera de los Andes, desde lo que hoy es Colombia hasta Chile, era el Gran Premio Español, una fuente inagotable de riquezas y recursos que despertó la codicia de la corona y sus aventureros. La promesa de oro, plata y tierras fértiles atrajo a los conquistadores a estas tierras lejanas. Rico, increíblemente organizado en su administración y agricultura, con una infraestructura vial que conectaba todo el imperio, pero lamentablemente debilitado por una sangrienta guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, una lucha por el poder que dejó al imperio vulnerable a la invasión extranjera. Esta contienda interna dividió al pueblo inca y mermó sus defensas. En 1532, Francisco Pizarro, un conquistador audaz y ambicioso, capturó al emperador Atahualpa en la ciudad de Cajamarca mediante un acto de engaño y traición, aprovechándose de la curiosidad y la confianza del líder inca.
Pizarro exigió un rescate masivo en oro y plata, una cantidad sin precedentes que llenó habitaciones enteras, antes de ejecutar cruelmente a Atahualpa, a pesar de haber recibido el tesoro prometido. Este acto de barbarie destrozó el liderazgo inca, sumiendo al imperio en el caos y facilitando la conquista española. La muerte de Atahualpa marcó un punto de inflexión en la historia de los incas. Aprovechando la confusión, los españoles avanzaron rápidamente hacia Cusco, la capital del imperio, fundando la ciudad de Lima en la costa y estableciendo el Virreinato del Perú, una nueva estructura de poder colonial, convirtiéndolo en el centro colonial del poder español en Sudamérica, desde donde se administrarían los vastos territorios conquistados. Ciudades de Ecuador, como Quito, un importante centro administrativo inca, también cayeron bajo el control español, convirtiéndose en puestos avanzados clave para los españoles, asegurando su dominio sobre la región andina. Los españoles impusieron nuevos sistemas de gobierno, religión católica y una nueva estructura social que marginó a la población indígena. A pesar de la opresión, la resistencia andina persistió durante décadas, con líderes como Manco Inca liderando rebeliones contra el dominio español. Los nobles incas se retiraron a la remota ciudad de Vilcabamba, estableciendo un último bastión de resistencia. A pesar de la brutal conquista y la imposición de un nuevo orden, la lengua quechua, el idioma del imperio, y muchas tradiciones culturales sobrevivieron, transmitiéndose de generación en generación. Estas tradiciones se mezclaron con el catolicismo, creando una forma única de sincretismo religioso que aún se observa en los Andes hoy en día. El legado del imperio inca perdura hasta nuestros días, manifestándose en la resiliencia, la cultura vibrante y la fuerte identidad de los pueblos andinos que continúan honrando su herencia ancestral. En Bolivia, el descubrimiento de la montaña de plata de Potosí en 1545 marcó un antes y un después en la historia del continente. Esta imponente elevación, pronto conocida como Cerro Rico, no era simplemente una montaña, era una promesa de riqueza sin precedentes, un tesoro que cambiaría el curso de la historia global. Transformó el mundo, impulsando el imperio de España, proveyéndole de los recursos necesarios para financiar sus guerras, expandir su influencia y consolidar su poder en Europa y más allá. La plata de Potosí se convirtió en el motor de la economía española, alimentando su maquinaria bélica y su ambición expansionista, pero a un costo humano terrible. La extracción de esta riqueza se sustentó en la explotación despiadada de la población indígena, sometida a condiciones de trabajo inhumanas y a una muerte segura en las profundidades de la mina. El sistema de la mita forzó a miles de hombres indígenas, arrancándolos de sus comunidades y familias, para ser enviados a trabajar en las minas de Potosí. Este sistema de trabajo forzado, heredado de las prácticas incaicas pero radicalmente transformado por los españoles, se convirtió en una máquina de muerte y sufrimiento. A minas mortales, donde la oscuridad, el polvo y los derrumbes eran compañeros constantes. Las condiciones de trabajo eran extremas, la ventilación inexistente y la seguridad nula. La esperanza de vida de un minero en Potosí era terriblemente corta, dejando un legado de sufrimiento, de familias destrozadas y comunidades diezmadas. La riqueza extraída de Potosí se construyó sobre la sangre y el sudor de miles de indígenas, marcando para siempre la historia de Bolivia. Mientras tanto, en Paraguay, los misioneros jesuitas crearon reducciones, una iniciativa radicalmente diferente a la explotación minera de Potosí. Estos religiosos, pertenecientes a la Compañía de Jesús, llegaron a América con el objetivo de evangelizar a los pueblos originarios, asentamientos que protegían a los guaraníes de los esclavistas portugueses y españoles, que buscaban mano de obra para sus plantaciones y minas. Las reducciones ofrecían refugio, educación y una forma de vida organizada a las comunidades guaraníes, y mezclaban las culturas europeas e indígenas, creando un sincretismo único en el que la religión católica se fusionaba con las tradiciones y creencias guaraníes. Este encuentro cultural se manifestó en la música, el arte y la arquitectura de las misiones. Estas misiones se convirtieron en centros de arte y aprendizaje, donde se enseñaba música, pintura, escultura y diversas artesanías. Los guaraníes demostraron un talento excepcional en estas disciplinas, produciendo obras de arte de gran calidad que aún hoy se conservan. Un raro ejemplo de colonización centrado en la protección, más que en la explotación,
donde se buscaba el bienestar y la integración de la población indígena. Las misiones jesuitas representaron un intento de construir una sociedad más justa y equitativa en el contexto del colonialismo. Por más de 150 años, las misiones jesuitas se mantuvieron como un experimento social único, un oasis de paz y prosperidad en un continente marcado por la violencia y la opresión. Su legado perdura hasta nuestros días, recordándonos la posibilidad de un encuentro intercultural basado en el respeto y la colaboración. El contraste entre la explotación de Potosí, símbolo de la codicia y la crueldad colonial, y las misiones de Paraguay, un ejemplo de protección y sincretismo cultural, revela la complejidad del dominio colonial español, mostrando las diferentes formas en que se ejerció el poder y se relacionaron los colonizadores con los pueblos originarios. Ambos dejaron huellas duraderas en la gente y la cultura de la región, moldeando la identidad de Bolivia y Paraguay hasta nuestros días. Estas huellas, a veces dolorosas, a veces esperanzadoras, nos invitan a reflexionar sobre el pasado para construir un futuro más justo y equitativo. En Chile, los mapuches resistieron ferozmente la conquista española, librando la guerra de Arauco por siglos y deteniendo la expansión española al sur del río Biobío. La sociedad descentralizada y la adaptabilidad de los mapuches los convirtieron en oponentes formidables, dando forma a una cultura de frontera militarizada en el Chile colonial. Al este de los Andes, las Pampas y Uruguay tuvieron una colonización lenta, ya que los pueblos nómadas resistieron, y la tierra carecía de riquezas obvias. Solo cuando la expansión portuguesa amenazó, España fundó Montevideo en 1726, haciendo de Uruguay un puesto estratégico. La región desarrolló una identidad única de gauchos y ganaderos, forjada en el límite del imperio. La historia del Cono Sur es de resistencia, adaptación y desarrollo colonial tardío. La conquista española de América del Sur fue un mosaico de historias, imperios derribados, misiones fundadas y fronteras fieramente defendidas. El dominio español impuso nuevos idiomas, religiones y economías, pero las culturas indígenas perduraron, mezclándose con las influencias europeas. La plata de Potosí impulsó el comercio mundial, pero a un inmenso costo humano. Hoy, el legado se ve en el idioma, la fe, la arquitectura y la vibrante mezcla de culturas en todo el continente. Los profundos patrones de la era colonial, fusión cultural, desigualdad y conflictos sin resolver, aún dan forma a América del Sur. Las voces de ambos, conquistadores y conquistados, resuenan en las naciones modernas, festivales y tradiciones. La historia de la conquista es una de pérdida, resiliencia y la creación de una nueva y diversa identidad.